¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? Está muy bien. Bueno, si les parece, vamos arrancando la reunión. Bueno, de parte del Instituto de Derecho Procesal Penal y Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UPO les damos la bienvenida. Les agradecemos a todos la participación. El día de hoy, digamos, martes 5 de la tarde, acá estamos capacitándonos como evaluadores. Eh, Este año tenemos esta novedad, digamos, que es el espacio de capacitación para ir profundizando algunos aspectos pedagógicos, digamos, del rol del evaluador, teniendo en cuenta que este tipo de actividades obviamente se enmarca dentro de un rol docente, ¿no? Eh, Todos acá creo que compartimos ese compromiso, el compromiso de cambiar la enseñanza del derecho y bueno, este tipo de actividades se enmarcan en esas acciones. Eh, Agradecer a las universidades que están participando de esta capacitación. En el encuentro regional, bueno, van a participar la Universidad Nacional del Nordeste con su sede central y su sede en Posadas, la Universidad de Cuenca del Plata, la Universidad Nacional de Rosario, eh, la UNOVA, la UDELAR, que es una universidad de Uruguay, eh, UPU Gualeguaychú, ¿sí? UPU Central, y no sé si me olvido algo, ¿no? Creo que no. Eh, bueno, simplemente seguir viendo los agradecimientos. En este paso de capacitación contamos con el apoyo del INESIP, hoy representado por Joaquín Freike. Así que, bueno, Joaquín, no te demoro más. Cuando quieras, arrancamos la reunión. Dale, gracias, Diego. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Em, la idea era un poco incorporar en esta edición del regional del litoral, que se siempre en la UCU desde hace 4 años, esta es la cuarta edición, y la idea es, a medida que va creciendo la actividad, empezar a darle un abordaje o darle una plataforma de trabajo que se vincula con algunas de las actividades que desarrollamos en el Centro de Ligación Universitaria, el CENLU, que es el programa del INESIP, donde estamos conduciendo varias actividades relacionadas con lo que tiene que ver con la docencia universitaria, y particularmente en lo que nos convoca la docencia universitaria de la abogacía. Y la idea de hoy es hacer un pequeño encuentro, más que nada para no solamente conocernos, quienes vamos a participar de esta edición del regional,
sino también como para hacer un taller de trabajo vinculado con esto, de qué es lo que implica el trabajo en simulación de audiencias dentro del rol docente y particularmente dentro del rol docente en la enseñanza de la abogacía. Entonces, la idea hoy sería trabajar como de forma bastante fluida, con un diálogo, para hacer una construcción colectiva, empezar a pensar sobre estas cuestiones, ¿no? Probablemente eh, la mayoría de ustedes hayan tenido un recorrido donde han participado como litigantes en alguna actividad, sea el concurso universitario en sí o en el regional, y a partir de ahí se han integrado, recibidos a las cátedras de Derecho Procesal Penal o materias de litigación que sean obligatorias o opcionales. Entonces, la idea es cómo capitalizar todas estas experiencias para pensar un poco cuál es el rol docente dentro de las simulaciones de audiencia, ¿no? Y por eso digo una construcción colectiva donde vayamos armando un poco qué es lo que hacemos cuando evaluamos una simulación de audiencia, que puede tener lugar tanto en una actividad que puede ser como el regional o más de carácter más formal competitiva como puede ser el concurso, o dentro de las propias aulas donde ustedes se desarrollan como docentes. Y esto hacerlo de forma bastante dialógica, mediante una conversación, aprovechando también que somos pocos y eso siempre ayuda a que podamos conversar con más tranquilidad y más confianza. Eh, y pensar un poco, ¿no? De empezar a pensar y a repensar qué es lo que hacemos cuando evaluamos una simulación de audiencia. Y tal vez eso se vincula con con una pregunta disparadora de por qué es tan importante la simulación de audiencia dentro de lo que hemos desarrollado como la enseñanza de la litigación en procesos penales acusatorios adversariales. Y una primera respuesta es, la simulación de audiencia no solamente es una herramienta pedagógica muy poderosa, sino que además se ha constituido o se constituye como algo que viene a romper con todo un formato tradicional de enseñanza de la abogacía. Y un formato en tradicional que ustedes con mayor o menor capacidad pueden describirlo y probablemente han puesto en crisis. Si se han acercado a la litigación adversarial es porque de alguna manera pusieron en crisis la forma en que se enseña la abogacía, que no es un problema de sus universidades respectivas, es un problema de la Argentina, de hecho de la región latinoamericana, y es un problema también un poco a nivel mundial. Entonces, si rápidamente quisiéramos hacer un trabajo para poder describir cómo es que ustedes han cursado las carreras de abogacía, seguramente tienen mucha mayor memoria de eso que yo, me recibí hace un poco más de tiempo, pero uno podría empezar a describir, ¿no? Esta carrera de abogacía que es principalmente formalista. Hay una filosofía que es del formalismo, muy formalista, detrás de toda la enseñanza de la abogacía. Ese formalismo deviene en que es eminentemente teórica. Probablemente, pese a que ustedes ya han sufrido o que han transitado carreras de abogacía, que sufrieron alguna reforma hacia lo práctico, siguen siendo carreras eminentemente teóricas, donde lo primero que se enseña es la dogmática. Es qué es el derecho, cuáles son las ramas del derecho, qué contenido debe tener cada derecho. Y se hace desde un posicionamiento bastante claro. Cuando uno ingresa a un aula, lo que se va a encontrar es con un conjunto de estudios, un conjunto de estudiantes que están sentados en un rol bastante pasivo y un profesor que por más o por menos, con mayor o menores intentos, está en un rol activo, que está transmitiendo conocimientos. Pero no se genera un ida y vuelta, es generalmente una relación de poder dispar, en donde un profesor habla y los estudiantes escuchan que se traza sobre determinados materiales, que son materiales generalmente abordados de la doctrina de la jurisprudencia, y no mucho más, y a veces ni siquiera la jurisprudencia, y es lo que se le pide a los alumnos que estudien, pero no que analicen, no que problemáticen o que conflictivicen, sino que estudien para después, en un formato de evaluación bastante rígida, reproduzcan, y sean evaluados de acuerdo a las capacidades de reproducción que tienen de esos conocimientos. Y así podríamos describir un conjunto más de características de lo que es el método de enseñanza de la abogacía. Y al final de esa carrera, me imagino que les pudo haber pasado a ustedes con mayor o menor intensidad, probablemente ya se hayan salido o hayan terminado preguntando, bueno, ¿qué es realmente lo que aprendí acá? Y probablemente, porque yo lo hice, lo que me di cuenta es que no había aprendido demasiado. Demasiado que me sirviera para la vida real, para el ejercicio de la abogacía, sino lo que había aprendido era un montón de conocimientos que por más o por menos me convertían en una suerte de tecnócrata del derecho, ¿no? Tenía un montón de conocimientos dispersos, podía responder preguntas teóricas, pero el momento de enfrentarme con un caso real, poco tenía para hacer. Entonces, acá lo que sucede es que hay algo que viene a romper, que es, bueno, se empieza a reformar los procesos penales en Latinoamérica y surge una necesidad
de empezar a incluir eso dentro de los ámbitos universitarios. Y así empiezan a aparecer exiguamente las materias vinculadas con la litigación adversarial. Y de pronto todo ese esquema de enseñanza formalista se rompe, porque las materias de litigación adversarial van principalmente diseñadas hacia un formato práctico. Y la simulación de audiencia se introduce como la herramienta pedagógica más fuerte, el aprender haciendo, y donde se empieza a dar vuelta a esa relación. Ahora no es el protagonista el profesor, sino quienes son protagonistas son los estudiantes y las estudiantes, donde no es una transmisión de conocimientos teóricos, sino lo que se empiezan a desarrollar es la enseñanza de competencias, de habilidades, montones de habilidades que van a estar vinculadas con el juicio oral principalmente, pero que empieza a cambiar el esquema en que se trabaja. Entonces, ahí lo que podemos rescatar como un primer punto es, bueno, acá es donde nos insertamos nosotros, en empezar a trabajar en simulación de audiencia como una herramienta pedagógica, algo que genere un aporte a la formación de personas que en el día de mañana se van a ejercer o van a ejercer en el campo de lo jurídico judicial. Entonces, ahí es la importancia de la simulación de audiencia. Es una forma distinta de enseñar que responde a un programa distinto de enseñanza, que responde a una necesidad distinta y que no responde a los esquemas tradicionales de la vinculación entre la enseñanza de la abogacía, el poder judicial y la academia. Entonces, la pregunta es, bueno, cuando tenemos una simulación de audiencia, hemos visto más o menos de qué funciona, cómo trabaja la logística de una simulación de audiencia, pero hay otros elementos que también entran en juego que hay que empezar a poner en valor o a recuperar como sentidos que son importantes de empezar a trabajar para poder realmente trabajar en un aspecto docente. Además de la logística de la audiencia, que más o menos toda la conocemos, cómo se desarrolla, los otros dos grandes elementos que se trabajan es el caso en sí mismo, el caso que se va a litigar o que se va a trabajar en la simulación, y la devolución pedagógica como parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje de la abogacía. Mientras que la logística en principio no nos presentaría mayores problemas, por lo menos en este formato que vamos a trabajar en el regional y que eventualmente se puede trabajar en el concurso universitario, sí presenta dificultades como se lo trabaja en el aula, cómo se preparan los equipos para litigar, cómo se preparan los estudiantes para trabajar, pero nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver en la vinculación entre el caso y la devolución pedagógica. Y ahí lo que tenemos que empezar a preguntarnos es, un poco yo decía, la simulación de audiencia es una herramienta pedagógica muy poderosa, pero nos tenemos que empezar a preguntar por qué. ¿Por qué podemos decir que es una herramienta pedagógica, es una herramienta o una plataforma que a mí me permite trabajar con un conjunto de estudiantes el desarrollo de competencias o habilidades para el desarrollo profesional o para el ejercicio profesional eventualmente? ¿Qué les parece? Para empezar a charlar un poco más, ¿qué les parece sobre esta pregunta? ¿Por qué por qué la simulación de audiencia es importante para la formación de abogados y abogadas, o futuros abogados y abogadas? Un poco porque es lo que necesitamos para entender bien cómo se maneja. Por ahí sí, yo creo que se avanzó mucho con el tema de las prácticas en lo que es litigación, pero Ujú. siento por lo menos, ya desde mi experiencia personal como alumno, que falta mucho todavía de la parte, como es llegar hasta la audiencia. Falta mucho sobre enseñar a lo que es la litigación fuera de la sala de juicio. Bien. Entiendo que eso también sería ¿Y qué, importante, ya que no es lo mismo o no es y tan qué fácil sería para hacerlo en el marco vos, de un concurso. claramente, y qué sería para vos la litigación fuera de la sala de audiencias? Sería, yo entiendo que litigar no es solamente la etapa de juicio y las las audiencias previas, sino, por ejemplo, el inicio de un expediente, los trámites ante una fiscalía, ante una defensoría, ante un juzgado determinado, porque se enseña mucho, sí, por ejemplo, a nivel federal y entendemos solamente la parte de lo que regula el código, pero del código a la realidad es totalmente diferente. Muchas veces incluso no se respetan o no se rigen por los mismos plazos, sino que, por ejemplo, por una instrucción tienen formas especiales para resolver, previsiones diferentes. Más allá de de que se pueda hacer la crítica a la legalidad o no de esa instrucción general, en el caso de una fiscalía, por ahí sí es necesario hacer como esa bajada un poco más a el paso previo a llegar al juicio. Bien, bien, ok. Bueno, tomo, ahora vamos a ver esa cuestión. Eh, ¿El resto qué piensan? Yo por ahí, hola, buenas tardes primero, creo que no me presenté hoy. ¿Cómo andas, Eh, Nicolás?
Yo lo veo también positivo del punto de vista desde desinhibir al alumno, porque como bien decías vos, siempre en el aula hay una casi nula, te diría, retroalimentación entre profesor y alumno. Simplemente muchas veces nos limitamos a escuchar lo que dice el profesor, anotamos, estudiamos, reproducimos y bueno, aprobamos o desaprobamos. Pero está bueno eso de que vayan practicando, que vayan perdiendo el miedo, que sepan cómo hablar, cómo expresarse, qué es lo que quieren expresar, cómo construir esa expresión. Y bueno, por ahí nosotros en UCU tenemos la posibilidad de que los profesores nos traen a operadores judiciales verdaderos, entonces muchas Ujú. veces ya sabemos qué es estar frente a un juez, a un secretario o a la persona que venga. Bien. Eh, bien. Esta cuestión, esto último que trae Nicolás es importante para el elemento que no vamos a trabajar acá, que es la logística en sí misma, ¿no? Una de las más importantes virtudes, si se quiere, hay mejores palabras, o de las funciones que tiene la simulación de audiencia es en sí mismo el concepto de simulación, que es la recreación de condiciones de un litigio real. Obviamente siempre van a ser ficticias esa recreación de condiciones, pero entre más exigente sea la logística que se plantea de la audiencia, más se van a poder recrear las condiciones reales del litigio, lo cual mucho más va a servir como una práctica para el ejercicio real. Entonces, lo que plantean ustedes, y es importante lo que recupera Nicolás, es decir, che, miren, básicamente, entre más práctica vos le das a un estudiante de derecho, mejor preparado va a salir para el ejercicio real de la abogacía. Una cuestión que no vamos a ver acá, pero siempre es interesante remarcarla. ¿Por qué queremos que un estudiante salga preparado desde la propia facultad o desde la propia carrera de abogacía? Porque aquella formación o aquellos conocimientos que no se brindan dentro de los espacios educativos formales son adquiridos en los espacios educativos informales. Y eso se vincula con lo que decía Juan Martín. Porque si yo no aprendo a ejercer la abogacía dentro de la carrera de abogacía, voy a aprender a ejercer la abogacía dentro de los espacios de trabajo. Y los espacios de trabajo están construidos alrededor de prácticas viciadas. Y si yo aprendo a través de esas prácticas viciadas, lo que voy a terminar haciendo es reproducir prácticas viciadas. Y por eso lo que permanentemente vemos es que se genera una contradicción o una contraposición entre lo que yo aprendo en la facultad, de qué es cómo debería funcionar el sistema, y cómo efectivamente el sistema funciona. Porque el sistema o las prácticas de los judiciales permanentemente intentan deformar el funcionamiento de los sistemas judiciales adversariales o los procesos adversariales. Esto es lo que decía un poco Juan Martín, che, vamos a federal y ¿qué pasa? Y vos lo ves que lo aplican en el código como se les canta un poquito, ¿no? En algunos lugares hacen esfuerzos verdaderos para comprender el acusatorio, pero la falta de preparación previa de los actores judiciales lo que llevó es que lo apliquen como lo entiendan, y lo entienden a veces de forma muy distinta a como debería ser aplicado o como debería ser verdaderamente eficiente, porque lo están viendo desde un paradigma más de inquisitorial mixto. Entonces, reproducen prácticas que son sumamente arraigadas y tienden a lo que sucede, que es la reconfiguración inquisitorial del proceso acusatorio. Pero ven cómo esto tiene una base sólida o una base explicativa en la formación. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para que en la formación de futuros estudiantes se pueda trabajar para que no haya tantas lagunas que después sean conocimientos que se adquieren en espacios informales de educación, que son principalmente los espacios laborales. Entonces, ahí es donde vemos la potencia de la simulación de audiencia. Bueno, lo que vamos a recrear entonces son las condiciones en que se debería litigar o en que se litigan sistemas que están en funcionamiento real, ¿no? Después, uno diría, bueno, tenemos que abordar la otra parte, que es lo que nos dice Juan Martín. Esto además deberíamos trasladarlo a las otras competencias o habilidades que son propias del ejercicio de la abogacía, porque no caigamos en la confusión de que porque establecimos un sistema que es eminentemente oral, porque es un sistema de audiencias, no volvemos a escribir nunca más. No, eso es falso. Tenemos que tener un conocimiento muy específico sobre el funcionamiento de la logística del Poder Judicial. Si yo no sé cómo funciona una oficina judicial, difícilmente puedo ir a pedir una audiencia para cualquier cosa. Entonces digo, lo que tenemos que empezar a ver, más allá de que exceda el marco de este pequeño taller, es tenemos que empezar a desarrollar competencias. Ese es el punto central. Y esas competencias son de lo más variadas. No solamente tienen que ver con cómo puedo conducir adecuadamente un examen directo o un contraexamen, sino cuáles son las competencias que a mí me permiten trabajar efectivamente
todo lo que tiene que ver con un juicio, todo lo que tiene que ver con un caso penal, sea desde el rol de la defensa, sea desde el rol de la acusación, pero todo aquello que tiene que ver con la gestión del caso y con la gestión de intereses del caso, que son dos conceptos también distintos, la gestión eficiente de recursos y la gestión del caso. Eh, pero ahora lo que vamos a concentrar un poco son las habilidades que tenemos que desarrollar entonces para lo que van a hacer ustedes, que es básicamente un juicio oral o una audiencia preparatoria de juicio. Entonces, sabemos que la simulación de audiencia tiene cierta potencia en poder recrear condiciones de litigio para que los estudiantes puedan ejercitar lo que han aprendido dentro de las aulas en la simulación. Y vamos a dejar que los estudiantes hagan eso. Ese es el trabajo de los equipos, el trabajo de los docentes, de los coaches, como quieran ponerlo ustedes, y de los estudiantes. Nosotros nos posicionamos desde el rol de evaluadores. ¿Qué implica posicionarse del rol de evaluador? ¿Qué creen? La pregunta es válida porque es realmente esencial de decir, bueno, ¿qué hago yo cuando evalúo? ¿Quién soy? Bueno, no es una pregunta tan existencial, pero ¿cuál es el rol que tengo que desempeñar? Simplemente creo que es, digo simplemente porque para hacerlo más corto, pero no que sea algo simple, porque implica ver para adentro primero qué es lo que nosotros tenemos desde antes, digamos, lo que nos enseñaron a nosotros, ver si hay algo, algún error en lo que nos hayan enseñado, de correcciones que nos hayan hecho posteriormente, y ver si eso que está haciendo el litigante que tenemos enfrente se ajusta no solamente a lo que ya es, a lo que ya vimos, sino a lo que queremos que se haga mejor. Y en base a eso Bien, es que nosotros vemos cuál es lo que hicieron, y en base a eso creo que es lo que se evalúa. bien. ¿El resto qué piensan? Una pregunta esencial esta, porque esto va a condicionar plenamente lo que ustedes trabajen con los estudiantes, es decir, desde cuál es el lugar que yo me paro, eh, y que la pregunta la podemos hacer también desde el otro lado. ¿Por qué alguien que recién, un estudiante que recién acaba de ejercitar, debería prestar atención a lo que yo digo? Poco. Y esto es una pregunta muy importante, es decir, ¿cuál es la legitimación? ¿Cuál es la legitimidad que yo tengo para poder pararme adelante de? Porque recuerden esto, hay un presupuesto muy importante. En la simulación de audiencia, como hito disruptor de la forma de enseñanza tradicional de la abogacía, yo acabo de romper un poco o acabo de romper bastante con la relación profesor-estudiante que se trazaba antes. Entonces yo no tengo una legitimidad solamente por ser el profesor. Entonces yo me tengo que brindar una legitimidad desde otro lugar distinto. Y esa legitimidad tiene que ser una legitimidad construida a partir de lo que yo tengo para ofrecer como docente y no simplemente por el título que ostento como profesor. Entonces empezamos a pensar, de decir, bueno, el lugar desde el que yo me paro es un lugar docente, es un lugar bien pedagógico. Yo estoy generando un aporte a la formación profesional de estas personas que acaban de ejercitar acá. Y ese va a ser mi norte, pensar en un aporte docente. Pero ¿cuál es ese aporte docente? Es la pregunta. Porque el aporte docente del sistema tradicional de abogacía, de enseñanza de la abogacía, no me sirve. Yo no puedo decirle a un estudiante qué es lo que debe saber o qué es lo que debe hacer, porque ya rompemos con ese esquema. Y el nuevo esquema que trabajamos es, bueno, ¿cómo es que yo puedo generar un aporte para la formación, el desarrollo o la mejora de una competencia? Entonces no voy a estar trabajando sobre el qué, voy a estar trabajando sobre el cómo. ¿Cómo es que se puede hacer esto? ¿Cuáles son las diferentes maneras en que se puede hacer esto? ¿Cuál es la mejor manera para poder hacer esto? ¿Cuál es la más eficiente? ¿Cuál es la que tiene menos problemas? Y eso me empieza a brindar un marco de legitimidad muy distinto, porque yo no estoy bajando la verdad revelada como si fuera un ser iluminado, sino que yo estoy diciendo es un aporte basado en lo que decía Juan Martín, en cuáles son los conocimientos que yo previamente traigo, cuáles son mis experiencias, qué es lo que yo adquirí, qué es lo que yo pude probar, qué es lo que pude comprobar, pero además otra cosa, porque no solamente es lo que yo traigo en la cabeza, es cómo me preparé para este rol, porque a lo mismo que como cualquier docente debería, estreso o pongo mucho énfasis en el debería preparar su clase, lo que nosotros deberíamos es preparar nuestra evaluación, porque si no, jugamos a la del árbitro de fútbol, es a ver con qué me encuentro, no, nosotros ya sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿Y por qué sabemos con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué les parece? Si yo me siento mañana a una evaluación de un juicio oral o una
en una simulación de etapa intermedia? ¿Por qué más o menos puedo orientarme, o mejor dicho, más o menos, por qué puedo orientarme en la búsqueda de qué es lo que va a suceder? Yo creo que es porque tenemos acceso al caso y más o menos si lo leemos y hacemos un análisis sabemos cuáles son los problemas que pueden llegar a plantearse entre los litigantes. Es decir, si atacan la acción, la tipicidad, la antijulicidad o la culpabilidad, por ejemplo, o tema de autoría, tema de saber cuál es el problema y a partir de ahí sabemos más o menos por dónde se va a trabar la discusión. Exacto. Es por eso. Es porque yo tengo un conocimiento sobre lo que implica la simulación de audiencia en general como herramienta conceptual pedagógica teórica y en particular sobre lo que va a suceder. Porque yo sé cómo se va a desarrollar el litigio en la logística de la audiencia. Yo sé quién va a intervenir primero, quién va a intervenir segundo. Todo eso lo tengo súper en claro. Además conozco el caso, porque tengo que conocer el caso previamente. Y además porque me sitúo en que mi rol docente en que mi rol de evaluador es un rol docente. Entonces las devoluciones que yo vaya a hacer son devoluciones pedagógicas. Y eso ya me da todo un punto de partida muy fuerte para prepararme para la devolución, o para la evaluación primero. Y lo que dice Nicolás es fundamental. Yo conozco el caso. Pero ahora bien, yo conozco el caso y por lo tanto voy a hacer devoluciones sobre la base de lo que yo hubiera hecho como litigante, o yo conozco el caso y entonces lo que voy a estar pensando es algo distinto, algo que está vinculado con el rol docente. ¿Qué les parece? Se entiende que son dos cosas distintas, ¿no? Porque una cosa es lo que yo hubiera hecho como litigante, y eso es más un aporte de par, en última instancia. Ah, mira, qué divertido. Eh, levanto la mano y me levanto la mano ahorita. Y por el otro lado, no me coloco en el lugar de par, sino que me lo coloco en el lugar de docente. Entonces ya no voy a estar trabajando sobre lo que yo hubiera hecho, sino que voy a estar trabajando sobre un algo distinto que tiene que ver sobre reconocer los aspectos pedagógicos que me plantean el caso. Nicolás enfocaba muy bien en un punto, por ejemplo. Uno de los aspectos pedagógicos, al igual que la teoría del caso, va a estar vinculado sobre las cuestiones dogmáticas, por ejemplo. Decir, a ver, ¿cuáles son los desafíos? Porque todo caso tiene desafíos, tiene objetivos pedagógicos. Los podemos haber trabajado más profesionalizadamente o más intuitivamente. Pero cada caso tiene objetivos pedagógicos porque se plantean como una oportunidad de enseñanza o para una plataforma de enseñanza. Entonces, un caso puede tener más objetivos pedagógicos relacionados con la dogmática. Quiero discutir un delito súper complejo, pero no desde una discusión manualística, sino desde una discusión que tiene que ver sobre el caso o el delito en particular anclado en hechos, que es lo que vamos a trabajar en segundo lugar. Pero vean esto, yo ya me puedo empezar a preparar, che, en este caso, ¿qué es lo que se va a discutir? No solamente como categoría jurídica en controversia, ¿qué es lo que se va a discutir en términos dogmáticos? ¿Cuáles son las interpretaciones prevalecentes o prevalentes de este tipo penal? ¿Dónde se plantea la discusión en este tipo penal? Entonces ahí ya me da una primera cuestión que me va a preparar para analizar el litigio. Y lo mismo va a pasar con las otras dos dimensiones de la teoría del caso, que se van a convertir en objetivos pedagógicos. ¿Qué desafíos plantea este hecho, este caso, en términos de análisis fáctico, análisis de hechos? Porque la teoría del caso también va a entrar dentro de mi evolución, dentro de mi capacidad de análisis como evaluador. Entonces uno puede decir, bueno, se plantean la dificultad de construir hechos para poder probar o para poder satisfacer el elemento dolo. ¿Cómo es que en este caso en particular se van a poder a generar proposiciones fácticas tanto de la fiscalía como de la defensa para decir existe dolo o no existe dolo? Y eso puede ser un desafío muy fuerte al que yo me tengo que preparar. Pero eso solamente me puedo preparar, lo puedo identificar si lo tengo previamente analizado. Y desde la prueba distinta, lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos pedagógicos que me plantea este caso en términos de prueba? Bueno, y acá vamos a meter todo lo que tiene que ver con técnicas de litigación. Este caso es un caso que se va a trabajar fuertemente contra examen, porque está lleno de sesgos, de prejuicios. Todos los testigos de los dos lados tienen un montón de sesgos y prejuicios. Ok, yo sé que voy a tener que prestar mucho foco en lo que tiene que ver con los contraexámenes. O este caso está lleno de como es, de títulos y conclusiones y opiniones de los testigos. Ok, me voy a tener que concentrar mucho en los exámenes directos para ver cómo es que cada litigante puede desarmar todo esto y transformarlo en hechos a través de preguntas de seguimiento. Entonces, todo esto me va proponiendo, la preparación del caso me va diciendo, ok, ¿a dónde me puedo enfocar yo? Pero para esto tengo que hacer una lectura
analítica del caso, no una lectura lúdica para divertirme, ni una lectura en diagonal, más o menos veo de qué se trata. Es una lectura analítica donde yo me voy planificando, y acá énfasis en cuál es la orientación de lo que yo me voy planificando. Me voy planificando cuáles son los desafíos y oportunidades que va a tener cada equipo en términos docentes, no en términos de lo que yo hubiera hecho, sino en términos de con qué situaciones me puedo encontrar al momento de evaluar. ¿Qué les parece esto? ¿Cambia un poco la perspectiva? ¿Les parece lo mismo? ¿Lo habían pensado? ¿Les cierra? ¿No les gusta? Siempre está todo abierto a las posibilidades. Bueno, algo así, yo no lo tomo, en esa parte no hago la referencia de litigación, pero yo también soy profe de penal parte especial y Ujú. la cátedra en la que estoy se caracteriza por tener este método de resolución de casos. El Sí, examen es puramente resolución de casos. Entonces, la primera instrucción que nosotros le damos es, ustedes pueden leer de cualquier jurisprudencia, autor, no importa. Siempre que ustedes lo justifiquen bien, a nosotros no nos interesa que ustedes pongan A, B, C. Obviamente, siempre que no sea un delito que sea robo y me lo imputen homicidio. En ese sentido, yo creo que lo mismo hace la litigación en este aspecto, como lo decías vos, Joaquín, de decir, bueno, no es lo que yo puedo decir que está bien o lo que yo creo que hubiera hecho en el caso, sino ver qué tan bien está hecha la técnica para llegar al punto que el litigante quería hacer en ese momento. Entonces, con esa exacto. idea, yo manejo también en la litigación de los chicos que cocheo, digamos. Exacto, porque un poco la lógica es la misma. Yo no le tengo que enseñar qué es lo que debe pensar. Si nos sustrajéramos además al formato más tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que vos debes pensar sobre el dolo? ¿O qué es lo que debes pensar sobre cómo se construye la culpa con representación? Lo que vos deberías fomentar es que el estudiante o la estudiante pueda generarse herramientas analíticas para poder comprender diversas cuestiones. Una, cómo investigar en doctrina, porque eso hace al. Dos, cómo aplicar esa doctrina a un caso real. Tres, cómo poder refutar argumentaciones de una parte contraria con respecto a argumentos vinculados con la dogmática. Y eso solamente lo que tiene que ver con la parte dogmática. Si vos lo llevas al campo de la litigación, es todavía más complejo. ¿Por qué? Porque es importante poder empezar a pensar que una técnica de litigación, o lo que llamamos destreza, que es un nombre asqueroso, horrible, pero lo que muchos llaman destreza, pero en verdad son técnicas de litigación, están compuestas por un conjunto muy grande de habilidades o competencias. Y son esas habilidades y competencias lo que vamos a estar evaluando, a ver con qué grado de satisfacción el estudiante o la estudiante puede llevar adelante esa competencia. Porque uno puede decir, un examen directo no solamente se trata sobre hacer preguntas abiertas, no. Primero que nada se trata sobre reconocer hechos, poder analizar hechos, porque tengo que saber qué hechos son favorables y qué hechos son desfavorables para mi caso, meterme con algunos y poder evitar otros. Pero a su vez se trata sobre poder identificar qué tipo de pregunta es la que me va a obtener la respuesta que yo busco. Si es una pregunta narrativa, si es una pregunta abierta, o si es una pregunta de seguimiento, o si es una pregunta subjetiva por la negativa. Y eso implica en sí mismo poder identificar preguntas en concreto y poder planificar a través de los bloques de información que están en las declaraciones previas. Pero más aún, también implica poder producir esas preguntas de acuerdo a una planificación previamente establecida, tener la flexibilidad para poder encontrar otras preguntas. Y también implica, un poco lo que decían ustedes más temprano, esto que decía Nicolás, ¿no? Cómo desinhibir al estudiante, cómo producir esas preguntas en un escenario o una recreación de un escenario de litigio, como puede ser la simulación, cómo hacerlo de manera persuasiva, cómo hacerlo de manera a través de un lenguaje corporal que sea o acompañe al lenguaje verbal. Y lo mismo con el lenguaje no verbal. Entonces, solamente en un segmento de examen directo yo puedo estar evaluando todo este conjunto de habilidades. Y es un montón, porque realmente es un montón. Uno tal vez lo hace en forma casi natural, pero es un montón. Entonces lo que nos vamos a preguntar a continuación es lo siguiente. De este montón de cosas que yo tengo para evaluar, uno de los puntos centrales que vamos a tener que tomar decisiones es, em, dado un escaso tiempo que yo tengo para trabajar las devoluciones en términos pedagógicos, ¿cómo selecciono? ¿Cuál es el criterio que yo voy a utilizar para seleccionar aquellas cosas que yo deseo trabajar con los estudiantes al finalizar una simulación de audiencia? Porque no importa cuánto tiempo tengamos.
siempre va a haber que seleccionar. Si tenemos media hora o si tenemos 2 horas para poder trabajar devoluciones de una simulación de audiencia intermedia o una simulación de juicio, vamos a tener que seleccionar por diferentes razones. O porque yo tengo media hora y no es mucho tiempo, o porque tengo que trabajar sobre una lógica de cuál es el aporte más útil que yo le puedo dar a un estudiante en el marco de una simulación de audiencia. Piensen ustedes, que probablemente les haya sucedido. No en el concurso o en los regionales, porque el tiempo de vuelta es un poco más acotado, pero si ustedes están en una práctica en sus universidades, acaban de tener una simulación de 1 hora y media y se toman 2 horas para hacer devoluciones y los ametrallan a los estudiantes con un montón de cosas. Salen con el cerebro limado y probablemente con el cerebro bastante enrollado y lo que te van a decir al día siguiente es, se me mezclaron todas las cosas y ahora no entendí muy bien qué es lo que me dijeron en la devolución, porque puede pasar eso. Entonces, uno siempre va a tener que seleccionar qué es lo que yo quiero trabajar. Y la pregunta entonces que se nos propone, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de qué es lo más útil, o mejor dicho, qué es lo que el estudiante puede absorber y realmente puede trabajarlo en la mejora de su desempeño profesional, porque piensa en esto también, ¿no? Yo le puedo hacer una devolución sobre un montón de cosas. El tema es, ¿las puede absorber? ¿Realmente va a poder trabajar sobre esas cuestiones? ¿O simplemente le va a quedar como, bueno, es algo que me agregaron a la nota? Como una pequeña explicación de por qué la... No. Entonces tenemos que trabajar sobre cuáles son los puntos de devolución que yo voy a tratar de decirle a esta persona, tenés que trabajar sobre esto y tenés que trabajarlo seriamente. No porque estuviera mal, sino porque es esencial para tu desarrollo profesional. Vean que esto lo trasladamos a una litigación adversarial penal o lo trasladamos a cualquier otra actividad relacionada con la abogacía y sigue siendo la misma lógica. Yo le estoy diciendo a una persona, necesito o es imperativo o es esencial que vos trabajes esta cuestión porque cualquier abogado o abogada que se desarrolle en el sistema judicial tiene que saberlo, tiene que poder hacerlo bien, tiene que poder trabajarlo eficientemente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo selecciono dentro de un juicio en donde en cada uno de los segmentos de intervención de cada una de las estudiantes y estudiantes han podido verse montones de cuestiones que se podrían trabajar? ¿Qué les parece? Podría ser primero en cuanto a cada técnica, ya sea estructurarlo haciendo devolución de apertura, directos, contra, clausura, o aparte también hacerlo por testigo, depende del tiempo que dispongamos. Al ser poco tiempo, lo mejor sería por eje temático de técnica nomás. Bien. Al decir, Ahora, el bueno, tema es hiciste que, bien esto, aplicarlo acá. bien. Ahora, el tema es que dentro de cada técnica puede que tenga 6 o 7 puntos de cuestiones para trabajar. Y eso Y lo ahí, tenés que por ejemplo, multiplicar. centrarse, sí, Digo, eso lo puedes multiplicar, decir, en tu esquema que está bueno, decir, bueno, trabajamos alegatos, trabajamos exámenes directos, contraexámenes y alegatos de clausura, ¿no? Y bueno, acá ya tenemos 4 bloques temáticos grandes, pero dentro de esos bloques temáticos están constituidos por 2 alegatos de apertura, por 2 alegatos de clausura, por 3 o 4 exámenes directos y 3 o 4 exámenes de contraexámenes de cada parte, por lo cual tenés 6 o 8 exámenes directos, 6 u 8 contraexámenes y dentro de cada uno de ellos, que hasta este ya estás contabilizando como por lo menos 14 puntos para trabajar, porque son de gato, ¿eh? Tenés 5 o 6, por lo cual multiplicamos y ya estás rondando más o menos en los 70 o 80 puntos de devolución que podés trabajar de un juicio, más o menos. Puede ser por más o puede ser por menos. Y esos 70 o 80 puntos de devolución los tenés que trabajar dentro de media hora, 1 hora. Cada punto de evolución te va a llevar 3 minutos, promedio, más o menos si lo trabajas bien. Entonces, estamos hablando que entre 70 y 80 estamos más o menos en 210, 200 y algo, por lo cual ya estamos hablando de cuántas horas, casi 4, ¿no? Algo así. Ven porque es una exageración, claramente todo esto, nos desmayaríamos todo mucho antes, pero es un punto para trabajar, decir, che, entonces tenemos que seleccionar. Y nuestra selección de tanta cantidad de información tiene que ser muy criteriosa. Entonces, vuelvo a donde te había cortado. Dentro de cada uno de estos segmentos por técnica, ¿cómo podemos seleccionar cuáles son los puntos que queremos trabajar? Yo creo, ¿Qué les Joaquín, parece? Sí. No hagas podemos trampa vos. una primera clasificación digamos,
en primer lugar, distinguir si hay problemas de, por ejemplo, planificación del caso que hayan permeado en todas las destrezas. Eso ponerlo como, toda la destreza, perdón, en técnicas o habilidades. Eso podríamos ponerlo como en primer lugar. Después podríamos tener en la escala si hay problemas con la técnica misma, es decir, si hay preguntas erradas, o sea, abundancia de preguntas erradas en examen directo, por ejemplo, cuestiones así. En un lugar por ahí tercero, más subsidiario, las devoluciones que por ahí se hacen sobre cuestiones actitudinales de postura o de lenguaje eh, no verbal y demás, que bueno, también pueden ser parte de la devolución, pero me parece que tienen una importancia relegada en comparación con los demás puntos. Una especie de clasificación así podríamos hacer, propongo simplemente. Bien, ¿el resto qué piensas? ¿Qué les parece lo que dice Tiago? No sé si escuché bien nomás, porque se escuchó que es un poco bajo, no sé usted, capaz mi compu. Pero entendí que hacía referencia primero a evaluar lo que hace a cómo, por ejemplo, cómo hace las preguntas y después lo que hace a cómo se para el litigante en el litigio en sí. Es decir, Claro, cómo se expresa, si tiene buena postura, buena voz. lo que Es dice así. Tiago es un poco eso, ¿no? Como un orden de prelación que estaría vinculado como un primer punto, aquello vinculado con teoría del caso y planificación del caso, ¿no? En un segundo orden de prelación, aquello vinculado con las técnicas de litigación en sí mismas, y en un tercer orden, las cuestiones que podríamos llamar de estilo, vinculados con cómo se para el litigante o cómo, eh, sí, cómo habla, cómo los movimientos que realiza, todo lo que tenga que ver un poco más con el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal. ¿Qué les parece? Yo, o sea, me parece una buena técnica, pero volvemos a lo mismo. Tendríamos que seleccionar dentro de esas tres categorías que plantean qué tenemos que hacer en parte de qué tenemos que hacer la devolución. Porque en teoría del caso podríamos hablar muchísimo de teoría del caso. De técnicas también, muchísimo de técnicas. No sé, por ahí yo entiendo que digo, en el acotado tiempo que tenemos, capaz de detectar bien cuál es el problema central que tiene el litigante y tratar de ayudarlo por ese lado. Exacto. Un ejemplo tal vez a veces facilita pensar esto, ¿no? Vayamos que nos encontramos con un contraexamen, o con una serie de contraexámenes, ni siquiera con uno solo, una serie de contraexámenes a través de un juicio que presentan unas series similares o un conjunto de similares problemas. Entonces, hay un conjunto de litigantes que lo que le viene pasando es que en sus contraexámenes se le caen tres o cuatro preguntas abiertas y por otro lado no hay bloques de interrogación muy bien definidos, no hay títulos, cuesta ubicarse exactamente dónde es que o sobre qué segmento de información está interrogando, y a su vez lo que viene sucediendo es que reeditan mucha información vinculada con el examen directo, y además cada tantas ocasiones hacen una pregunta conclusiva que habilita que el testigo responda y rehabilite su respuesta en lo que venía siendo un poco el marco del contraexamen, ¿no? Entonces podemos advertir cómo, y esto es común, esto pasa todo el tiempo porque es difícil el contraexamen, esto pasa en una serie de contraexámenes a través del juicio. Nosotros lo advertimos como evaluadores y digo, che, tengo una serie de problemas acá. ¿Cómo hago para trabajar estas cuestiones? ¿Cómo selecciono una de ellas, dos de ellas para trabajar? Porque no puedo trabajar todo. Tengo que confiar un poco, es un acto de fe casi, pero hay que confiar un poco en que estas personas van a transitar otros espacios formativos donde se van a abordar eventualmente otros problemas. Yo ahora me tengo que abocar a elegir uno o dos que me permita trabajar en profundidad y darles herramientas para poder mejorar su formación profesional. ¿Qué les parece? ¿Cómo hago esa selección ya dentro de un segmento particular y dentro de este criterio que nos da Tiago, que podría ser con un criterio de prelación ya específico? Es, ahora nos metemos en las cuestiones de técnica. ¿Qué les parece? Usted lo tiene acá al estudiante del pequeño Tiago, que ha hecho su práctica y le tienen que dar una devolución. Entonces, ¿cómo seleccionan? ¿Qué les parece? Una pregunta difícil. Y también va un poco. Entiendo que si partimos de esa idea con la idea de partir desde la teoría del caso, como siempre, si nosotros vemos que la teoría del caso está mal estructurada o es muy amplia,
Perdón, no sé si me corto un poco. Justo hoy tuve un problema con el wifi, está así, medio No se escucha ya los veo bien. un poco cortados todavía por eso. Eh, bueno, pero si partimos de la idea de la teoría del caso y la teoría del caso ya está mal definida, eso se traslada a todos los ejercicios y también en cómo, a cuánto o qué tan extenso va a ser un contraexamen, cómo lo vamos a estructurar. Entonces, por ahí, no sé si sería lo más pedagógico, pero a mí por lo menos me sirve siempre que se me marque la peor parte del ejercicio. Es decir, no le voy a estar marcando todos los puntos que hizo mal, pero voy a agarrar el punto en el que yo vi que está la mayor dificultad y en base a eso hago la corrección. Digo, acá fíjate, este fue el que peor te salió. Esto lo podés modificar si hubieras considerado esta cosa, si hubieras estructurado mejor la teoría del caso, si hubieras pensado en una sola, si no hubieran sido dos, si hubieras planteado los ejes, si al hacer las preguntas, cuando vos ya tenías la respuesta que querías, hubieras cerrado el contraexamen en vez de recurrir de vuelta a intentar sacar más información que no era necesaria o que podías producir vos en tu alegato. Por ahí sería como la corrección que a mí me gustaría, pero porque yo me manejo así, no sé si es lo más pedagógico. No importa, construyamos a partir de eso que a vos te sirve. Después vamos a ver cómo se aplica. La pregunta va a ser ahora la siguiente. ¿Cómo identifico yo qué es lo peor que vos hiciste? Por ejemplo, con el caso que vos decías, se me ocurre si en el caso del litigante que está haciendo el contraexamen y ya sacó la información que era lo importante y al final le quiere hacer una pregunta conclusiva, por ejemplo, entonces usted no lo vio, supongamos que sea el caso. Y ahí le da la oportunidad al testigo de decir, no, sí lo vi. Ya tiene que volver el litigante a retomar una línea anterior para volver a sentar las bases de que efectivamente no lo había visto, que era la idea que ya había introducido y lo obliga a retomar todo eso porque si cierra el contraexamen ahí, queda como que sí lo vio. O tener que marcar una contradicción muy forzada, teniendo que volver a hacer todas las técnicas, o sea, con una pregunta que realmente no era necesaria porque si ya había hecho toda la base para sostener que no le había visto, Mm, llegar a ese punto y decir de vuelta, bueno, entonces no lo vio, es una conclusión que podíamos hacer nosotros en el alegato. Bien. El resto coincide con el criterio de Juan Martín, No sé que si es lo peor. sería si sirve el ejemplo. Ah, se te entrecortó un poco, pero sí. La idea es, el resto coincide con lo peor que podría ser Juan Martín, con lo que identifica. Sí, está buena la idea. Hola, buenas tardes. Ay, Ah, perdón. No, no, adelante, adelante. sí, Juliana, dale. No, que lo que yo pienso es que por ahí deberíamos pensar qué devolución podemos darle respecto de todas esas que tenemos para elegir, cuál será la que el litigante le pueda servir mejor para acomodarla y para llevársela el día de mañana a la práctica real. Bien, me gusta, pero también sigo teniendo el mismo problema que tenía con la respuesta de Juan Martín, que qué es lo que le puede servir mejor, o qué es lo que mejor le puede servir al estudiante, qué es lo peor que hizo el estudiante, siguen siendo criterios bastante subjetivos. No vamos a salir de la subjetividad, pero tenemos que darle algún trasfondo que a mí me permite identificar sobre la base de esta nueva legitimidad construida, o que debo construir, de por qué elijo esto y no elijo aquello. O por qué aquello que yo estoy trabajando o que deseo trabajar ahora con el estudiante en mi evolución es lo que yo considero, y acá viene un poco la respuesta, el mejor aporte docente que yo le puedo brindar. ¿Y cómo es que puedo construir nuevamente? Porque tenemos el mismo problema. ¿Cómo construyo el mejor aporte docente que yo le puedo brindar? Bueno, la respuesta va a ser, para que sigamos trabajando en el encuentro del jueves, tengo que pensarlo en términos docentes. ¿Cómo es el proceso formativo que yo deseo que el estudiante siga avanzando o siga desarrollando? Ok, y acá es la pregunta que yo me tengo que empezar a hacer. ¿Cuál es el mejor aporte? ¿Cuál es el desarrollo docente? Bueno, si de un número dado de actividades o de competencias no puedo desarrollar satisfactoriamente tres o cuatro, pero hay algunas que son más importantes por ser más básicas, más fundamentales, más esenciales, tendría que empezar a trabajar sobre esas. ¿Por qué? Porque hacemos una construcción de un proceso pedagógico que es de carácter acumulativo. Yo voy acumulando eh, habilidades y competencias, pero en la medida que no puedo desarrollar aquellas que se presentan como más necesarias o esenciales, no voy a poder ir acumulando hacia adelante. Entonces, si yo tuviera todos estos problemas, me marco un contraexamen, pero lo primero advierto es,
esta estudiante durante el examen, durante su contraexamen, hizo 5 o 6 preguntas abiertas, y aquello que proponemos como más importante en la lógica del contraexamen es poder controlar la información a través de preguntas sugestivas, bueno, tal vez tenga que abocarme a esto. Porque esto, las preguntas abiertas durante el contraexamen, probablemente sea la competencia más necesaria que yo necesito o más necesaria que el estudiante debe adquirir, que es poder ejercer un contraexamen a través de preguntas sugestivas exclusivamente. El día de mañana decidirá qué quiere hacer en su trayecto profesional, pero a mí me preocupa que pueda adquirir esta competencia, conducir un contraexamen exclusivamente a través de preguntas subjetivas y que pueda particularmente no solamente ejecutarlo, planificarlo. ¿Ok? Entonces, no hay una respuesta que sea verdadera o no hay una respuesta que sea cierta, ni siquiera hay una respuesta que sea única. Lo que hay es un método a través del cual yo puedo canalizar mi actividad docente, que es identificar aquello a partir de lo cual yo aporto al programa formativo o al proceso formativo de este estudiante o del conjunto de estudiantes que yo tengo ahora en la sala. ¿Y cómo hago eso? Bueno, revisando cuál es el programa docente, revisando qué es lo que yo estoy enseñando, mitigación. A partir de ahí empiezo a profundizar a través de preguntas y bueno, y en el contraexamen, ¿en qué me tengo que concentrar? Hay habilidades que son nucleares, habilidades que son de fondo y habilidades que son estilísticas. No me puedo concentrar en algo que es estilístico, no le puedo decir, che, esta vez que estabas caminando mucho cuando estaba haciendo preguntas abiertas, porque no le estoy ayudando en su formación. Entonces, lo que recuperamos acá, y me parece que es el concepto más interesante de todo, que la legitimidad que construimos en las devoluciones viene dada porque no estamos diciendo cómo se deberían hacer las cosas, sino que estamos decidiendo es cómo podemos generar un aporte a la formación profesional de esta persona dentro de lo que es un programa de adquisición de competencias y habilidades. Y es esto, vean que es bastante sencillo, es, ok, vamos a recuperar que esto no es una competencia, esto no es un concurso, esto no es nada, esto es un proceso pedagógico que utiliza una plataforma que es una herramienta pedagógica muy poderosa, que es la simulación de audiencia. ¿Por qué? Un montón de razones. Aprender haciendo, porque vamos a destituir la forma de enseñanza tradicional de la abogacía y demás y demás y demás. Pero ese lugar donde estamos parados, simplemente que ahora repensamos un poco cómo se trabaja la simulación. Ahora repensamos que yo, para poder llegar a una evaluación, tengo que prepararme, no solamente con los conocimientos que yo traigo, con la trayectoria que yo traigo, sino con una preparación, una lectura analítica del caso, poder prepararme a cuáles son los desafíos y oportunidades que se me van a presentar. Y además, porque voy a construir una devolución seleccionando conscientemente cuáles son los puntos de trabajo que yo quiero proveer. Porque hay cuestiones que pueden ser muy interesantes, pueden ser discusiones súper sofisticadas, pero yo necesito construir y poder identificar cuál es el nivel de litigio en el que me encuentro y poder brindarles herramientas que los alumnos y alumnas puedan, además, aprender. Porque si yo le doy cuestiones que son súper específicas, si mañana nos podemos con un grupo de estudiantes de primer año a trabajar credenciales de la prueba, y la verdad que no, chicos, estamos fallando. No. Será muy divertido para que hablemos entre nosotros, pero no con estudiantes de primer grado, de primer año. Entonces, pensando siempre en qué es aquello que yo le puedo brindar a la persona, que se lo pueda llevar, no como un lindo recuerdo para su casa, que se lo pueda llevar como una herramienta de trabajo. Y por eso la retroalimentación, la devolución, el feedback es una herramienta pedagógica de trabajo. ¿Se entiende? Nada que ustedes no ya sepan, pero sí repensarlo y reflexionarlo críticamente, porque nos va a ayudar mucho en la angustia que puede ser una evaluación, y se los aseguro, puede ser una angustia muy fuerte, porque son situaciones donde estamos recibiendo un montón de información que tenemos que construirla, categorizarla, clasificarla, procesarla y analizarla en vivo. No es que lo podemos ver en un video, dentro de 3 a 4 días hábiles te mando una devolución. No, no funciona de esa manera. Entonces, esta tarea tenemos que estar muy preparados y empezar a tener claro las nociones y orientaciones de lo que estamos trabajando, es lo que vamos a, eh, es lo que nos va a permitir organizar. En el próximo encuentro lo que vamos a estar trabajando es todo esto que es muy lindo en la teoría, ok, pero ¿cómo lo bajo a la práctica en vivo? Porque esa es la otra pregunta. Si yo no tengo 3 a 5 días hábiles para hacer todo esto y lo tengo que hacer en un momento dado, ¿cómo es que lo hago de una forma eficiente? ¿Les parece? Todas las dudas que tengan ahora, todas las críticas que tengan ahora, las guardamos y el jueves que viene, en este mismo canal, por este mismo horario, las seguimos trabajando para ver qué es lo que surge. ¿Les parece?
Sí, sí. Gracias por haberse conectado y nos vemos el jueves, chicos. Nos Dale, vemos. nos vemos. Luego. Adiós. Gracias a todos. Chao, nos Adiós. vemos. Ok.